Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy jueves 18 de septiembre del 2025, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, muchas informaciones del ámbito gubernamental. Hay reacciones de la doctora Milagro Ortiz Bosch, la ex vicepresidenta, nuestra amiga, en relación a unas declaraciones que había hecho la Asociación Dominicana contra la Corrupción, el doctor de la Rosa, y el caso del señor que decimos Miyagi, ¿no?, del Ministerio de Educación. Ahorita lo comentaremos. También hay un rifirrafe por ahí, decirle, ¿no?, entre el renunciante director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, el señor Aybar, con el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, Robertico. Le dice mitómano, mentiroso. Ahorita también vamos a conocer, por lo que veíamos ayer, le había intervenido las cuentas, le había hecho la vida imposible y el señor renunció. Entonces dice que Salcedo anda haciendo, el ministro de Cultura anda haciendo un mediatur y difamándole. Y lo amenaza, dice, y te puedo sacar cosas que no son de cultura. Es feo el asunto, pero parece ser que ahí las relaciones, el conflicto se fue a lo personal. El metro, la construcción del metro, de la línea de los Alcarrizos y el plástico, ¿verdad? El plástico que le ¿cómo es? No era plástico, un zinc que le pusieron alrededor y unos policías para que lo cuidaran, y antes de que pasar por ahí, el policía lo que hizo fue que se fue. Bueno, eso también ha dado de qué hablar. Hay respuesta de la OPRED. No se entiende cómo es que eso se justifica y cómo eso se puede explicar. ¿Qué más tenemos? SENASA, por supuesto. Hay diversas opiniones. FENACER, la compañía esa, Farmacop, dice que ella fue la que descubrió, que presentó, que ahorró, que la buscaron, que aquí, que allá. Hay otras declaraciones. Hoy aparece la comisión de abogados, aquellos que tienen como función por decreto recuperar los bienes del Estado, diciendo que ellos se van a encargar de eso y que no va, ¿verdad?, a haber discrepancia en cuanto que si es de un gobierno, que si es de otro. Todas esas cosas las vamos a ver paulatinamente, pero de todas maneras hay que hacer mención al hecho de que en los Estados Unidos, en el día de ayer, se reunía la Federal Reserve y el señor Jerome Powell, presidente de la Federal, pues como esperaban los mercados, el 80% de las expectativas estaban ancladas en que iba a haber una reducción de la tasa, por supuesto, porque ya lo habían anunciado en la pasada reunión, con las salvedades y con las advertencias y todo ese tipo de cosas. Al final sí la redujeron. Aquí el gobierno, en estos últimos días que tomó decisiones y medidas para para control del tipo de cambio, hablaba de esas perspectivas. No va a bajar, presumo yo, la tasa de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana, pero me parece que ya como permitió el deslizamiento de la moneda, hasta el Fondo Monetario lo apoyaba y lo saludaba. Y yo le decía, a mí me da que eso se va a quedar así por las declaraciones que tuvo Pedro Silverio, el asesor económico del gobierno. Dice, hay ajustes que convienen, como decía el presidente Balaguer, pero ¿que conviene a quién? Bueno, conviene a las presiones que se ha venido teniendo, a la trilogía aquella mágica que tiene que ejecutar el Banco Central, de querer crecimiento económico, y para tener crecimiento económico tiene que abaratar el costo de dinero, tiene que tirar dinero en circulación y a la mayor oferta, menor precio. Entonces ese es un punto, un anclaje. Pero cuando haces eso, dinero en circulación, calientas la economía, abarata el costo del dinero, eso genera, ante una desfase en la producción, genera inflación o aumento de precio por el efecto monetario de ese dinero circulando.
porque es más fácil tirar 1.000 millones de pesos a la calle para financiamiento y eso, sin embargo, que eso baje los tipos de interés, que eso permita hacer proyectos y esos proyectos produzcan mayores bienes y servicios para abaratar costos, eso toma más tiempo. Entonces hay un desfase en eso, hay una contradicción. De hecho, cuando se quiere controlar la inflación, ¿qué es lo que se hace? Que se sube el costo del dinero, se sube la tasa de interés de referencia y eso se transmite a las tasas de interés de los diversos otros segmentos y sectores sociales. Bueno, entonces cuando tienes esos dos puntos que en cierto modo son contradictorios, tienes que hacer un equilibrio, un balance, aparece el tercero. En el caso nuestro aparece el tercero y es la depreciación del peso dominicano y la apreciación del tipo de cambio de la moneda norteamericana. Entonces ahí tiene que salir el gobierno, el Banco Central de nuevo, corriendo a recoger dinero, a vender reserva. Y cuando vende 200 millones de dólares al 63, vamos a ponerlo al 60, aunque ya no está al 60 para hacer cálculo más fácil, son 120 mil millones de pesos que retiras del mercado. Pero si entraste 81 mil por un lado y tuviste que vender 200 por otro y retiraste 120 mil, entonces tiene un déficit de 40 mil. Y ese es el zigzag que ha venido teniendo el gobierno, el Banco Central, la política monetaria, que quiere la magia de Valdés Albizu, la alquimia, dinamizar la economía, cuando el problema de la economía y su baja dinamización en una de las patas, no necesariamente, esa parte está bien, pero en una de las patas está por la baja inversión de capital, algo que Magín, acabando de llegar, en coherencia con sus postulados y nuestros y los de los otros economistas que tienen prestigio en el país, habían venido señalando que era que el gobierno, este es el gobierno que en más de 7 décadas menor disposición de recursos ha tenido para inversión de capital. La menor proporción del Producto Interno Bruto histórico que se ha visto es 2.1, 2.3, 2.4% del Producto Interno Bruto para inversión de capital, privilegiando el gasto corriente. Muchísimas pensiones, muchísimos gastos por aquí, gasto por allá, tarjeta de tal cosa, tarjeta de la otra, tarjeta de invento y gasto, pero no inversión. Entonces, eso es lo que ha lastrado el crecimiento, que debiéramos crecer en potencial de 5% o como crecimos el año pasado, pero estamos creciendo en 2.4 y ya estamos por el séptimo, octavo mes, noveno mes del año. Vamos por el noveno mes del año. Entonces nos quedan 3 meses más, octubre, noviembre y diciembre. En este próximo trimestre tendría que crecer la economía para poder entonces cerrar, digamos, ahí entre 2.5 y 3. Depende cómo usted sea. Si es muy optimista y soñador, usted diría, vamos a terminar en 3, como dijo el Fondo Monetario, que siempre repite lo que le dicen en el piso 12 del Banco Central. Pero los otros economistas dicen, a pesar de esos recursos, 60 mil y tantos millones que van a gastarse adicionales, que van a destinarse en obras, a pesar de eso, no está claro si podamos, ¿verdad?, crecer a ese nivel, porque 9 meses ya van que no hemos podido hacerlo. Bien, pero esa decisión de la Federal Reserve ciertamente que nos impacta a nosotros y nos impacta positivamente. Pero no a nosotros, al mundo en sentido general, porque otros países tienen esa misma situación parecida a la nuestra. Lo que pasa es que nuestra interrelación con los Estados Unidos es tan intensa, tan profunda, que por ejemplo el 85%, el 80% de las remesas que nos llegan provienen de Estados Unidos, de la diáspora de los dominicanos que viven en Estados Unidos. Después viene una porción de Suiza, de España, fundamentalmente otro poco bueno, un buen poco, etcétera. Pero Estados Unidos es, y por eso muchos dicen, y esa frase es acuñada y por todo el mundo aceptada, que cuando los Estados Unidos tienen una gripe, a nosotros nos da neumonía, porque así como nos llegan las divisas, nuestras exportaciones fluyen hacia allá, nuestros socios, y dicen que Haití es el principal socio comercial, pero esas importaciones de alto valor agregado van hacia allá. Entonces es evidente que cualquier
incertidumbre, cualquier problema en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Sin embargo, como argumento, el gobierno ha presentado la situación financiera internacional. Por eso no es que estamos creyendo, no, para nada. Porque cuando hemos dicho acá, sin deseo de contradecir a nadie, pero simplemente poniendo sobre la mesa los datos objetivos, si las remesas han crecido en 11% comparado este año con el año pasado, si las exportaciones han crecido 9% comparado con el año pasado, si la inversión extranjera vamos a cerrar en 5.000 millones y ha cubierto el déficit comercial, la balanza de pago, y si el turismo ha crecido también por encima de 2 dígitos, ¿cuál es el problema que hemos tenido en el sector externo? Ninguno. Si vamos, las proyecciones que vamos a recaudar en este año a generar más de 46.000 millones de dólares. Entonces el argumento era cojeaba, no tenía ningún asidero y era nomás que una excusa, como agarrar ahora, traer por la greña, una justificación X, cualquiera que usted quiera hacer, el COVID. No, porque el COVID, tal cosa, y el COVID va y el COVID viene. Que la guerra de Ucrania, que la Ucrania, el COVID fue en el 21, el COVID, la guerra de Ucrania fue en el 22. Estamos en el año 2025, acabándolo. Faltan 3 meses para estar tirando fuego artificial el 31 de diciembre. Entonces el argumento no es sólido. Usted lo puede usar, claro, y alguien le podrá creer o podrá entenderlo, podrá ser simpático con él o podrá aceptarlo, pero normalmente no, pero no tiene el asidero. Bueno, pero definitivamente que es buena la noticia. Ahorita vamos a ver los detalles. Ayer las bolsas cerraban mixtas, el Dow Jones subió porque es que se hace más cómodo cuando los tipos de intereses suben, se hace más fácil para las industrias invertir y eso es lo bueno. Y la economía por eso es que se calienta, se acelera. Un proyecto X que tenía una tasa de retorno de 10 y tú me bajaste un cuarto de punto porcentuales, pues ya yo lo puedo hacer otro que tenga 9.75 porque me queda positivo también. O sea, es más fácil hacer negocios. Obviamente con una alta tasa de interés es más difícil, es como subir una montaña que tienes que ponerlo en primera el vehículo, pero lo otro es como cuando vas en bajada, es mucho más fácil. En igualdad de condiciones y en nuestro caso aquí, cuando no hay esas otras implicaciones que se ramifican por la característica de nuestra economía. Una economía abierta, con unas restricciones, con unos gastos disparados, con un menor margen cada día de maniobra en el caso del gobierno, de reducir esos gastos superfluos que ha incorporado, que se incorporaron desde la pandemia, que no han podido ser desmontados, que no ha habido la voluntad para desmontarlos. Usted vio que en el sector eléctrico los otros días se anunció y yo lo apoyé. La única persona que los apoyó fui yo. Porque además ese fue el diseño del plan que cuando yo fui superintendente se aplicó, el de 24/7, de dar las interrupciones por circuitos en función de los niveles de pérdida. Pero el gobierno se asustó, lo echó para atrás. Entonces ahora mismo está habiendo apagones sin planificación en el sentido de que aquel era programado, ahora es porque salen por falta de oferta en muchos casos y en otros casos porque saturación de los transformadores, de las estaciones de transformación, etcétera, etcétera. Entonces las cosas se imponen por per se. Entonces ahora recomienda el fondo, ahí vimos ayer, retomar los incrementos graduales de la tarifa, del subsidio, reducirlo, controlarlo. ¿Cómo hacerlo? No es con magia. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Bien, esa era la introducción, le decíamos que íbamos a ver esos otros temas. Vamos a referirnos al tema de Doña Milagro, de Adoco
y del señor Miyagi en educación y plantear nuestra posición. Pero primero el contexto. Adoko sometió a Miyagi, al señor Hernández, porque había declarado en su declaración jurada la hizo y no puso una propiedad. Después dice que la puso en un periodo, después ya fue ministro, después que era ministro la traspasaron a los familiares. Él fue y dio unas explicaciones en un programa diciendo que eso era como mover dinero de un sitio a otro, y yo lo uso eso como una moraleja. Digo, no, pero eso se parece a lo del señor que dijo Miyagi, que tú puedes traspasar dinero de una asociación, de una fundación, que es una ONG sin fines de lucro, que es la propietaria de una universidad, una fundación, por consiguiente no paga impuestos y hasta quizás recibe recursos del Estado. Tú no puedes usar los fondos de esa institución sin fines de lucro para adquirir unos terrenos en las terrenas a nombre de una compañía que se llama Constructora Morón, una empresa comercial, una sociedad de responsabilidad limitada, SRL, de sus socios, propiedad de sus socios, que los socios son sus familiares, o sea, él. Entonces él tenía que haberlo incluido en la declaración jurada, pero además la explicación que él da ya tiene unas implicaciones de índole que para mí son de lavado de activos. Yo no soy abogado, pero el sentido común y el conocimiento de aspectos empresariales y asesorías que he dado me da a mí que eso es un lavado de activos. Eso es traspasar de aquí para esto no, eso no puede serse. Bueno, pero entonces Adoko dijo que doña Milagros, de la Dirección de Ética, ellos le habían sometido una comunicación y que ella no lo había respondido a tiempo, y hablan de prevaricación. Prevaricación es cuando un funcionario no cumple con su papel o protege y ese tipo de cosas, y doña Milagros ha salido y dice, responde a Adoko y niega prevaricación. Que el señor Ángel Hernández dice que la actuación de la DGI, que es como se llama la cosa de ética, de donde doña Milagros es la directora, se ajustó a los principios de legalidad y el debido proceso. Dice doña Milagros que no hay alteración de hechos ni desnaturalización de los mismos. En cierto modo, ella lo que está diciendo es que sí, que ellos le entregaron el reporte a Adoko, como a los 2 meses de pedirlo, que fue remitido y entregado al denunciante el 1 de noviembre del 23, cuando concluyó la investigación el 30, y que hacía como 2 meses le habían sometido la comunicación. Entonces, que constataron que en la primera declaración jurada de patrimonio, que fue presentada de manera extemporánea significa que yo la presenté hoy y yo no entiendo el significado de eso, y después me nombran. No fue así, porque tú tienes que presentar la declaración jurídica porque te nombran. Aunque él era asesor del Estado, pero siendo ministro tenía que tenerla, yo no sé si como asesor, porque él no manejaba recursos ahí. Él era un empleado, a él le hacían hasta retención de impuestos, él no retiene impuestos. Ahora, como ministro, ya usted tiene que presentarla en la entrada y en la salida, y todos los años. Cómo se mueve su patrimonio. Usted tiene que poner ahí lo suyo, poner quiénes son sus hermanos, quiénes son sus parientes directos, etcétera, etcétera, etcétera. Su hija y su hermana y su esposa son directos. Lo suyo y lo de ellos es lo mismo. Bueno, ¿qué hizo el presidente? Creó un fideicomiso y puso sus bienes en un fideicomiso. No estoy involucrado ahí, no estoy administrando, no lo estoy viendo. Es un Chinese wall se llama, eso es como una pared, un biombo. Separa una cosa de la otra, pero en este caso no. Doña Milagro dice que él la presentó extemporánea, yo no sé qué significa eso, y que fue omitida la inclusión de activos, pero que en el curso de la investigación él rectificó y la incluyó, y que fue acogida como válida por la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas del Montaraz que estaba ahí, que lo quitaron, lo mandaron para la porra con toda la historia, que no aprobaron una sola auditoría. Pero bueno, y que la Cámara de Cuentas es el órgano constitucional, ya había validado la rectificación. Dice ella, no hemos prevaricado.
Conocemos la gravedad de esta figura en el ordenamiento jurídico, no hubo alteración de los hechos ni nada. Entonces, Adoco le responde, el doctor de la Rosa, dice que con esa amenaza de someterlo a la justicia, lo que se pretende es detener las denuncias de corrupción que su organización ha venido realizando. El doctor Julio César de la Rosa Tiburcio. Y afirmó, volvió y ratificó, que la funcionaria prevaricó al archivar la denuncia contra el exministro de Educación. Yo no tengo el bagaje jurídico y como ahí se están dando unas fechas y dice doña Milagro que les remitió, que les respondió, que Cámara de Cuentas lo había aceptado y esas son cosas, ya no se lo va a inventar. Pero yo me quiero ir a la parte fundamental de todo esto. No es doña Milagros aquí el objetivo, aunque la discusión está entre doña Milagros y Adoco. Y yo no creo que la intención de Adoco de decir que prevaricó sea someterla por prevaricación. Ella, claro, sale a defender su figura, que tiene muy buena reputación doña Milagros, indiscutiblemente. Sin embargo, aquí, habiendo sido el señor Miyagi, el señor Hernández, viceministro, cuando ella fue secretaria de Educación, siendo vicepresidenta en el gobierno de Hipólito, y además él la sustituyó cuando ella salió a hacer campaña, cuando apoyó a Hipólito en las elecciones del 2004 que perdieron. Aquí se ve que ella como que está inclinada hacia el lado del señor Miyagi. Y el señor Miyagi, yo esta parte que sometió a Adoco, lo tengo que comentar porque está en la prensa. Y él mismo, y hay una frase de los abogados que dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. En unas declaraciones que dio en un programa, dijo, no, pero eso es como mover dinero de aquí para acá. Yo no tengo que ir a los bancos, yo lo saco de la fundación, 3.000 millones de pesos que tenemos ahí, y yo puedo ponerlo en esto para que, pues yo tengo que quiera que ir a un banco a buscar un préstamo. ¿Cómo? Porque ni siquiera se entiende que cuando tú pagas intereses, tú lo descuentas de los gastos, y al tener mayores gastos, tienen menor pago de impuestos, y eso se hace un weighted average capital cost, el costo promedio ponderado del capital te rebaja, pero esos son términos financieros. Pero él lo que dijo, lo que yo les expliqué ahorita, ese es un tema. No se refiere a doña Milagro a él, porque no es lo que le compete a ella, porque el tema aquí está entre si prevaricó, como dice Adoco, no. Yo no creo que este sea un tema que vaya, y si doña Milagro no cumplió en cierto modo con lo que, aunque ella dice que sí, ese no es lo fundamental aquí, es lo que ese señor admitió, cómo lo hizo. Que si la Cámara dijo que sí, con los plazos que estaban todos hechos ahí chapuceramente, esos problemas de esa Cámara, pero al final del día, el gran problema de ese señor Miyagi, y no es por esta discusión, yo la pongo porque está en la prensa y hay que comentarlas y hacer el background del tema. El gran problema de este señor Hernández son los fraudes denunciados de los otros días. Aparte de lo del lavado que hay con esa adquisición, que él mismo lo reconoce, del potencial lavado, diría yo. Yo tampoco soy abogado, pero para términos comerciales y empresariales yo lo vislumbro así. Es lo que se denunció y los informes que él dijo, bueno, yo se lo mandé a la vicepresidenta y al presidente. Sí, pero el ministro era usted. Que yo lo mandé a Leonel Fernández. Sí, pero él me pone a mí en la superintendencia para que yo resuelva, no para que yo le mande a él. Yo le tengo que pedir permiso al presidente Fernández para votar, cancelar, poner, ordenar o para cogerme un dinero. No, el que está ahí se coge su cuarto y los presidentes, Abinader no tiene culpa de que se lleve un tigre un dinero. Ahora, si él le diera las instrucciones de a tal cosa y darle a cosas, usted además tiene que hacer las cosas por la ley. Que el presidente dijo que se haga tal cosa. No, pero el presidente no puede decir nada que sea ilegal. Y tampoco te va a decir que se haga nada que sea ilegal. Ahora usted tiene que cumplir con la ley. Entonces, él tiene que responder por esas edificaciones que no se hicieron, esas remodelaciones que no se hicieron, esas adecuaciones que se cobraban
Eso está igualito. Lo del Ministerio de Educación está igualito a lo que está moviendo en Senasa. Pagos por servicios no ejecutados, denunciados si hay un informe. Yo creo que por ahí es que va a tener que responderse. Pero obviamente es muy desafortunada esta discusión entre doña Milagros y Julio César de la Rosa, y que no son realmente el sujeto. Salió la palabra prevaricación y doña Milagros se siente que eso le altera la piel, pero en cierto modo, de manera subyacente, se percibe como que ella, aunque sea un poquito así, está más del lado del señor Miyagi. Es mi opinión. Miren, eso dejémoslo ahí porque lo fundamental, ya yo he dicho cuál es el tema con eso del MINER. Esto es paralelo. ¿Cómo les digo yo? Miren, el presidente se montó en el metro. Dice el presidente que no hay riesgo. Yo digo, presidente, ni el presidente ni yo somos ingenieros civiles ni estructuralistas. O sea, que él diga y que yo diga que eso está bien o que eso está mal, eso no tiene realmente el peso específico que tendría si hablase para decir algo. Yo no sé si el ingeniero Malagón, que es muy famoso, es estructuralista, pero hay otros, yo no conozco, el problema es que esa no es mi área, que hablara una persona como ese. Un ingeniero Coromina, que era de sísmico y qué sé yo qué. O el mismo que habla tanto, mi querido amigo Siri de León, que habla de terremotos, de inundaciones, de ciclones, de geología, de paleontología, y es asesor del gobierno en qué sé yo qué cosa hay para las estructuras. ¿Se acuerdan cuando cayó el YC? No se ha referido a este tema del método. El presidente dijo, bueno, no hay ningún problema. Ok, bueno, perfecto, pero eso ha habido otros ingenieros que han expresado que hasta por qué hay que pintar una cosa que es hormigón visto, como yo le llamaba, yo no sabía que se llamaba así. Y es lo que digo, usted va a la Basílica de Higüey y usted ahí no ve una pinturita por parte. Usted ve eso así, esas columnas y esas estructuras, que ahí no se descacara nada. Eso es hormigón puro. Entonces estas columnas donde se soporta todo eso, andan descacarándose en la base. ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que le echaron? ¿Con qué cemento? ¿Por qué se puede descacarar una columna? De una estructura. Vaya a ver las que hizo Odebrecht ahí en toda la 27 y en toda la Kennedy. Usted se para y mira a ver si algo de eso se descacara. Usted no ve un descacaramiento, yo no sé si esa palabra existe. Un descascaramiento, usted no ve ninguna columna de eso. Párese ahí en la 27 ¿con qué? Con cualquier calle de esa donde están los túneles, las avenidas. Lo que hizo Odebrecht, para que usted vea eso elevado. Ahí usted no ve un descacarado por parte. Entonces aquí, bueno, la OPEP dice que sometió la columna a un proceso correctivo. Una columna que se vacía, yo que no soy ingeniero civil, yo soy ingeniero de otra cosa. Eso debe quedar así como eso ahí. Una cosa con un encofrado, una cosa, tú limpias, tú le quitas unas cositas, pero bueno, que a un proceso correctivo. Si se hizo una corrección es porque había un problema, que incluyó el retiro parcial del recubrimiento o camisa de acero en el área detectado. Usted me dice un viaje de cosas ahí que yo digo, ¿y qué es lo que están diciendo? Bueno. Pero dice la OPRE que no hay ningún tipo de daño estructural en el pilote. Ya antes se había dicho que en un sitio hubo que destruir unos pilotes, que no quedaron como era, que si el terreno, que si o qué. Ya hay unos ingenieros estructuralistas que vimos un programa que lo hizo, ese programa no fue Nuria, no, fue Ortega, Alicia Ortega. Y él explicaba y ahora aparece esto. Entonces, aparte de que aparece esto, gente que dice que por qué están poniéndole cubrefaltas a unas cosas que son columnas, vigas. Que eso no tiene que tener nada de decoración, eso es lo que tiene que tener peso para que soporte y bien construido para que aguante las tensiones y las fuerzas en las que va a soportar. Que se había detectado un cambio en la densidad del hormigón del pilote.
el pilote PS-069C ubicado en E2-300, la OP. Eso es para que uno no entienda nada, pero ¿por qué se detectó un cambio en la densidad del hormigón? Eso es común y corriente, eso es típico. Que se hicieron unos ensayos con el Cross-Hole Sonic Logging y el Pilot Integrity Test, que son ensayos de integridad y de todo, de radiografía y todo, y que todo está bien. Pero entonces ponen unos policías a guardar la columna y ponen uno sin alrededor para hacer unos trabajos, como que nadie lo vea. Entonces usted ve y oye una cosa y oye otra, y que actualmente se encuentran intervenidos otros elementos en condiciones similares. O sea que eso no es solamente ahí, que eso es más todavía. Y uno tiene que decir, OPRE lo dice, pero OPRE es juez y parte en este caso. A mí me gustaría hasta a Osiris oírlo realmente refiriéndose a eso. Y a los otros ingenieros que tiene el país. Porque la OPREP es juez y parte. Y a mí, mi sentido común me dice, si yo no he visto en la Basílica de Higüey decacarándose las cosas, que nunca hay que pintarlas, porque aquí hay que darle unas pinturas y una cosa, es con yeso. ¿Qué es lo que se está tapando? Esto no es cuestión de empañete. Eso es una columna que se vacía ahí, que queda como queda. Tú le puedes corregir cositas, pulirle y vaina. No. A mí no me convence. Ya yo estoy que no me convence nada. Y ojalá y sea como dice OPRE. Pero me gustaría oír voces calificadas, referirse y puntualizar sobre ese tema, porque cada día salen más denuncias y se le ponen los pelos de punta a uno. Pues usted se imagina 30,000 millones de pesos invertidos ahí, que haya ahora que no funcione, que no esté bien la cosa. No puede ser. Farmacias denuncian exclusión de SENASA en favor de intermediarios. Ya salen, si siguen saliendo las cosas. Miren, cuando usted abre esa caja famosa de Pandora, las macos y cacatas que empiezan a salir, no hay manera de agarrarlo. La Unión de Farmacias, que agrupa 1.650 farmacias, denunció una serie de irregularidades en los procesos de contratación y distribución de medicamentos del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Esa SENASA estuvo siendo administrada hasta agosto, que el presidente esperó agosto, 5 años por una misma persona y obviamente un mismo equipo, presumo yo. Y ahí está involucrado que el gerente de jefe de gabinete, que el de asesor jurídico, que el consultor jurídico, que un paquete de gente se dieron a conocer en unos reportes. Entonces dice esta Asociación Nacional de Unión de Farmacias, que en todo el país agrupa 1.650 farmacias, que ellos siempre estuvieron denunciando las prácticas poco transparentes y favoreciendo a sectores. La organización alertó sobre la exclusión sistemática, o sea, eso fue deliberado, planificado, de farmacias establecidas en favor de empresas particulares. ¿A quiénes eran las que favorecían? Ya ustedes pueden imaginarse, las que están pegadas. Se han privilegiado de intermediarios privados con beneficios indebidos. Son diplomáticos. SENASA ha direccionado la entrega de medicamentos de sus programas hacia entidades privadas con vínculos en toda la cadena, desde la fabricación hasta la dispensación. Esas farmacias aseguran no estar en el entramado de corrupción. Dice que ellas lo que fueron fue afectadas, que a ellas le daban lo que pique el pollo, a ellas las excluían. Ninguno de sus socios ha participado en irregularidades, dice la Unión de Farmacias. Y entonces dice que la data de los afiliados fue utilizada para orquestar fraudes millonarios sin que los asegurados supieran. Ahí aparezco yo, supongamos, de que me hicieron una apendicitis. Y hay una cadena de farmacias que drenó millones de SENASA usando los datos de los afiliados. 12,000 pesos que usted tiene asignado ahí, usted no lo usa,
o se le están acabando el año y tiene ahí un dinero, llamaban, te decían para que firmara un papel, para tener como que una constancia, y ellos se embolsillaban lo otro. Ya todo eso ha sido denunciado. Entonces, una reconocida cadena de farmacias emitía reportes falsos de venta de medicamentos. Así como nos han dicho quiénes fueron los 5 policías, los policías que están suspendidos, según Faride, en Santiago por el asesinato de los señores aquellos allá, en la barbería, aquí tampoco dicen cuál es esa cadena de farmacias. Pero los rumores hablan de una que está muy políticamente cercana al sector externo que dirigía el señor Jacín y al oficialismo. Los rumores. No lo menciono porque aquí la prensa lo que trae es que dice una reconocida cadena de farmacias. ¿Cuántas son en este país las cadenas de farmacias? 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, son como un puñado. Y reconocidas, fuerte. Bueno, usted también ya se puede imaginar. Entonces, hay miles de casos. Si usted no consumía la totalidad de su dinero, como al año siguiente no se lo acreditan de nuevo, ellos se lo embolsillaban, mejor que me lo hubieran acreditado. Yo tengo el subsidiado, dicen que tú no tienes nada ahí. ¿Cómo lo sabes tú? Tú vas y dices, pero gente que ha ido, pero yo no he gastado nada. ¿Cómo que yo gasté mis cosas? Entonces ahí echaban para atrás y aprobaban y me salían. Yo le comenté aquí de cosas. Entonces, ante eso, el equipo de recuperación del patrimonio público informó que se constituirán como querellantes del Estado para hacer la reclamación. Realizarán las acciones necesarias para recuperar los recursos. Ahí están Fernando Enríquez, coordinador general, Rafael Rivas y Manuel Conde. Esos son abogados que van a hacer los esfuerzos por recuperar esos recursos del Estado que fueron, ¿verdad? Ahí están. Y lo de lo otro del ministro de Cultura y el señor que renunció de la Comisión de Espectáculos Públicos, que le advierte de abstenerse de la campañita en los medios, es que ha ido a los medios, le dijo mitómano, le dijo mentiroso, que usted secuestró las cuentas, no se trata de asunto de dinero, sino abuso de poder. Usted se cree que está por encima de todo el mundo, le dice el señor Aybar a Roberto Salcedo. Y si no para la campaña, le amenaza, dice, entonces tendré que hablar no solo del Ministerio de Cultura, sino de otros temas. Bueno, ahí hay cosas feas, parece ser. Entonces, con relación a lo del CES, yo siempre digo, si un haitiano se alegra, William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional de las Migraciones y Refugiados, dice que el informe del CES, que propone cosas temporales y ese tipo de cosas, es un ejercicio muy impactante y democrático. Instó a que esas decisiones sean vinculantes mediante leyes, o sea que nosotros ahora tenemos que hacer leyes para que vinculen a los haitianos. Usted está viendo, si un haitiano se alegra de lo que hicieron en el CES, por eso es que a mí no me gusta. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.